domingo 29 de mayo del 2022, a nombre de la primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, reciban la más cordial bienvenida. Quiero invitarle amablemente que podamos elevar esta oración antes de la lectura y exposición de la palabra. Señor, gracias te damos en esta mañana. Ayúdanos, Padre, no solamente a poner nuestro corazón a través de los cantos, ya lo hemos realizado, Señor. Queremos cantar con el entendimiento, queremos cantar de tal modo, Padre, que nuestro corazón pueda derramarse delante de ti. Hemos invitado, Dios, tu presencia, hemos invocado tu presencia suplicándote que seas tú, oh Dios, quien esté examinando y probando nuestra mente, nuestro corazón. Ahora ha llegado el momento de que nos expongamos, oh Dios, ante la palabra. Permítenos con corazón sensible, con corazón humilde, permitirle, oh Dios, a tu Santo Espíritu que siga examinando a través de esa bendita palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu voluntad, que tus palabras nos lleven a ti, Jesucristo, que tu imagen siga siendo conformada en nosotros, es decir, que nos hagas más a la imagen de Jesucristo. Abre nuestro corazón para tu palabra, Señor, pero sobre todas las cosas que tu Santo Espíritu sea el que abra la palabra para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Dice la bendita palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Este es el último mensaje de la serie titulada Pecados comunes en nuestra región. El título de esta predicación es, a modo de advertencia, cuidado con la arrogancia. La arrogancia es un pecado muy sutil que, sin importar cuánto tiempo de madurez podamos tener en el Señor, podemos ser tentados a eso. ¿En qué consiste la arrogancia? Simón, en este pasaje, un fariseo, él nos ilustra y contrasta, por cierto, lo que es la arrogancia a lo que es, por cierto, el amor y el perdón del Señor Jesucristo. Esa es una de las cosas que el pasaje es una cena, es una invitación a la comida que se le hace a Jesucristo. Y esa invitación a comer brinda la oportunidad a Jesucristo para enseñar y exhortar a todos aquellos quienes leemos
a que tengamos cuidado con imitar la conducta de aquel fariseo. ¿En qué incurrió ese fariseo? Podemos resumirlo dentro de lo que es una arrogancia, pero en el área del tema espiritual. Hay arrogantes que no son cristianos y que ellos piensan que no necesitan de Dios porque no han hecho nada malo, que su vida es tan derecha, buena, ellos no son como Sotano, Mengano y demás, entonces no necesitan de Dios. Y como no necesitan de Dios, con ellos vivir bien, ellos sienten que merecen que Dios, el día que ellos mueran, les abra las puertas de los cielos. Esa es la gente que no cree en Dios. Pero dentro de los que estamos en las filas somos discípulos de Cristo, el enemigo nos plantea una tentación con respecto a la arrogancia. El llegarnos a hacernos creer en algún momento que somos tan buenos que solamente nosotros merecemos el favor y la misericordia de Dios, que nadie más se lo merece, que nadie más, de hecho llegamos a vernos mejores que cualquiera de los demás. Y llegamos a pensar, diría Pablo, debemos tener que nadie tenga más alto concepto de sí mismo. El pecado de la arrogancia es rebasar ese límite de la fe y tener un concepto más allá del que realmente implica de nuestras vidas. Jesús a través de este pasaje nos quiere entonces exhortar de forma, por cierto, amorosa, como lo ha hecho con el fariseo. Si usted examina todas las palabras que Jesucristo usó, fue una forma tan tierna en la que Jesucristo trató de hacerle entender a este hombre que necesita considerar el aspecto de su vida en el particular, rendirse a Jesucristo y no seguir aferrado a una falsa expectativa que él tiene de sí mismo. Y esta falsa expectativa que él tiene de sí mismo generalmente la transmite sobre los demás. Jesús entonces nos recomienda tener mucho cuidado con la arrogancia por 3 razones principales. Usted recuerda la parábola del publicano y el fariseo que se van a orar. Está en el mismo libro de Lucas capítulo 18 versos del 9 al 14. Es interesante cómo inicia la parábola. Dice que Jesucristo eran fariseos, por cierto. Los fariseos que se burlaban de las palabras de Jesucristo porque Jesucristo los hablaba a reconciliación, les ofrecía su perdón y ellos se burlaban de Jesucristo. Entonces dijeron, Jesucristo en esa parábola, dice Lucas, viendo que había gente que confiaba más en ellos mismos y que despreciaban a los demás, les refirió esta parábola, la parábola del fariseo que se para a orar. Y dice el escritor bíblico, él oraba para sí, es decir, ni siquiera llegaba a Dios su oración. Él estaba hablando era un monólogo que tenía con sí mismo. ¿Qué decía el fariseo? El fariseo hablaba de toda su grandeza, hablaba de todo lo bueno que era. Esa es precisamente la arrogancia que nosotros vamos a encontrar en un corazón. La actitud del publicano sin duda alguna refleja también la actitud de esta mujer que encontramos precisamente en este pasaje. Pero hay 3 razones por las cuales se debe tener mucho cuidado con la arrogancia. En primer lugar, de los versículos 36 al 39, se debe tener cuidado con la arrogancia porque la arrogancia propicia juicios equivocados sobre el prójimo. Si usted lee el versículo 37, no sin antes explicar, mire el contraste. Lucas reúne 2 personajes que en el tiempo aquel eran de alguna manera antagónicos, al menos del lado de los fariseos. Es decir, los fariseos no veían con buenos ojos a cualquier persona que tuviera dudosa reputación. Ellos no se juntaban con ninguno de ellos. Entonces por ahí dice Lucas, una vez un fariseo le rogó. La iniciativa de ir a comer a aquella casa no fue de Jesucristo en ese aspecto. Fue el fariseo el que se dirige a este hombre y le dice a este hombre, el Simón le dice a Jesucristo que lo invita a comer. En esa invitación a comer, desde que llega Jesucristo, se deja ver algo que Jesucristo luego nos va a explicar. Jesucristo dice que llega a la casa de aquel hombre. Recuerde que para los judíos tener el tiempo de convivencia de una comida es una cuestión de comunión. Es decir, es que el que Jesucristo acepte la invitación de aquel hombre, alguien va a decir con mucha razón, Jesucristo no solo come con publicanos y pecadores. Si lo invitaban los fariseos, también iba a comer con los fariseos. 3 ocasiones, dice Lucas, invitaron los fariseos a comer a Jesucristo. Sí, capítulo 7, capítulo 11, verso 37 y capítulo 14, versículo 1.
Esas son las 3 únicas ocasiones que fariseos invitan a Jesucristo a comer. Y en las 3 ocasiones los fariseos estaban con lupa en mano, viendo nada más en qué momento Jesucristo cometía alguna equivocación para criticarlo, para juzgarlo severamente por lo que él iba a hacer. Y este no es la excepción. Este hombre invita a Jesucristo y no es el único invitado, por cierto, pero Jesucristo es el invitado de honor. Lo invita y cuando Jesucristo llega a la casa, entra a sentarse, lo hacen pasar sin tomar ninguna de las medidas cotidianas de cortesía, de hospitalidad. Jesucristo va a decir agua, ungüento y beso. Esa era la cortesía. Hasta el más grosero, si quería lucir bien ante sus invitados, tenía que ser cortés. Pero este fariseo hace que Jesucristo llegue a la cena y no le da ese trato de cortesía. Eso ya está hablando un poco de la actitud que este hombre tiene hacia Jesucristo. Pero no es todavía diría, no es lo más importante en este momento que está explicando el pasaje. Jesucristo entra y en lo que entra se aparece una persona que en su vida va a recibir invitación de parte de un fariseo. Una mujer como aquella, y por cierto, versículo 37 dice, entonces una mujer de la ciudad. La forma en que inicia Lucas describiendo esto nos está dando a entender algo. Aquella mujer era ampliamente conocida y no por buenas razones. La palabra que se utiliza ahí para decir pecadora, por cierto, es una palabra que se aplica incluso a todos nosotros que venimos a Cristo. Todos nosotros que llegamos a Jesucristo se nos aplica la misma palabra, pecador. Es el adjetivo griego hamartolos. Hamartolos es pecador. No se dice que pecado, algunos deducen, empiezan a tratar de indagar. Ninguno de los otros pasajes donde se menciona parte de la misma historia mencionan cuál es el pecado de la mujer. Lo cierto es que el pecado de esa mujer, y por cierto, si usted recuerda, diría algunas cuestiones básicas del español. ¿Cuál es la diferencia entre decir es y era? Era es pasado y es, por cierto, imperfecto. Es presente. ¿Qué quiere decir esto? Dice Lucas, era una mujer ampliamente conocida, no solo en su casa, en su colonia, en la ciudad. Y no solo era conocida por lo que fue. Ese es el pasado. Lo que era pecadora. Ella al escuchar, al saber, al percibir, al apreciar, esa es la palabra que se utiliza, epiginosco. Epiginosco es el conocimiento que yo recibo de parte de lo que yo escucho y veo, pero más allá de lo que yo escucho y veo, de lo que Dios me hace entender y me lleva a sus pies. Esta mujer supo de Jesucristo, probablemente por Juan el Bautista, y la mayoría por lo que va a decir Jesucristo de ella. Esta mujer no llegó a pedir perdón. Esta mujer ya había sido perdonada. Llegó a dar muestra de gratitud por lo que ya había sido hecho, que ella había sido hecho. Ella había sido arrancada de las garras de esa mala vida que llevó y fue llevada a los pies de Jesucristo. Ella llegó amando ya. Eso es lo que Jesús dice. Esa mujer no llegó a ganarse el amor de Cristo. Esa mujer ya tenía el amor de Cristo y lo reflejó en sus acciones. Llega entonces la que fue pecadora, no es pecadora. Eso nos lo especifica muy claramente Lucas en el tiempo del verbo era, es pasado, era pecadora. Ella se entera de Jesús, llega a la mesa, llega no con las manos vacías. Yo les he comentado esto. Para nosotros como cristianos no hay de manos vacías vengo a ti. No, tenemos que llegar con algo para nuestro Señor. No podemos llegar vacíos. Vaya usted a tratar de hablar con una persona distinguida que sabe que aprecia los regalos. Va a llegar usted con las manos vacías. Con Dios es lo mismo. A Dios le llevamos nuestro canto, nuestra voz, nuestro corazón, aún nuestras necesidades. Es parte de lo que podemos adorar, decirle: Señor, las encomiendo y las rindo a ti y confío solo en ti y exalto tu nombre porque tú solo eres digno proveedor. Esto es exaltarlo, aunque llegué con una necesidad, aunque no llegué figuradamente hablando, no debemos llegar con las manos vacías delante del Señor porque Él se merece toda nuestra honra y honor. Fruto de labios que confiesen tu nombre, debo llegar con eso. No vacío, es decir, a exaltar el nombre del Señor, dice el libro de Hebreos. Esta mujer llega entonces, no con las manos vacías, un alabastro. El alabastro era de yeso generalmente o de barro. Este alabastro generalmente contenía solo perfumes de la más alta calidad.
varios de ellos importados de territorios muy lejanos, uno de ellos, por ejemplo, la India. Eso incrementaba ampliamente su costo por la calidad del perfume. Y ese perfume que esta mujer lleva, lo lleva con un propósito. Versículo 38. Ella sabía que la podían correr de esa casa. Sabía que si la miraba el fariseo ahí deambulando. Por cierto, la costumbre era esta. El lugar del comedor de los ricos, y este fariseo no era la excepción, era amplio y era accesible a la gente. La gente sabía que por costumbre los invitados llegaban, estaban casi en el centro de la habitación. Ellos tenían, no era una mesa como las que nosotros típicamente comemos, era una mesa más baja. Se recostaban sobre el brazo izquierdo y utilizaban el brazo derecho para comer. Entonces está recostado, los pies hacia atrás. Y había una especie como de diván, dicen. Y en ese diván quedaban los pies colgando generalmente. Y ellos estaban entre recostados, los pies colgando del diván, que no está del todo al nivel del piso. Eso en la casa de los ricos. En eso estaban en la comida y demás, y de repente llega esta mujer. Esa mujer era ampliamente conocida entre el pueblo y ni decir entre los fariseos. Y esta mujer cuando llega hace lo que sabe que le va a evitar que la expulsen de aquella casa. Aferrarse a los pies del invitado de honor. Ninguna persona en su sano juicio, y menos un fariseo como lo era aquel, iba a atreverse a manchar su nombre haciendo un escándalo en la comida que tiene preparado. La mujer pues se aferra a Jesucristo. Y dice que al aferrarse no pudo decir nada. ¿Qué hizo? Las palabras que se utilizan en griego para describir la acción del versículo 38, particularmente cuando dice llorando. No fue un llanto de lágrimas derramándose simplemente por sus mejillas. Fue un sollozo que no pudo contener la mujer. De esas veces que se llora y se contraen todas las entrañas, los pulmones, que uno no puede hablar, que las lágrimas caen a cántaros. Los pies de Jesús empiezan a ser regados por esas lágrimas. La mujer, de la pena que siente por tal situación, lleva el cabello agarrado, los desata y con sus cabellos empieza a limpiar sus propias lágrimas en los pies de Jesucristo, lo cual causa que se limpie el polvo. Aquel hombre que invitó a Jesucristo no le había lavado los pies, no había hecho que sus sirvientes le lavaran los pies. Las lágrimas de las mujeres son los primeros que lavan los pies de aquella mujer, de Jesucristo. Esa mujer está con sus cabellos. Cuando se suelta el cabello, por costumbre cultural, era algo inaceptable ante los hombres. La gente de aquel tiempo decía: es inapropiado que una mujer ande con el cabello suelto en público. Era una costumbre, la ley no decía nada, era una costumbre de aquel tiempo. Y no solo eso, que tocara un maestro tan respetable, no solo los maestros de aquella época evitaban hablar con ese tipo de mujeres, que las tocaran, y menos en esas fachas que esa mujer llegó a presentarse. ¿En qué fachas? Pues soltándose el cabello. Todo eso se reunió y nos da la respuesta, o nos da la reacción del versículo 39. ¿Qué hace el hombre en el versículo 39? ¿Qué hace Simón el fariseo? Simón el fariseo emite un juicio de Jesucristo y de la mujer. Él desde su posición, mire qué dice, verso 39. Cuando vio ¿esto qué? Toda la actitud de la mujer y lo que Jesucristo está permitiendo que haga esa mujer. Cuando el fariseo que le había invitado vio todo esto, pensó. No lo dijo en voz alta, lo pensó. Dijo para sí, entre labios. Y aquí empieza la deshonra del nombre del Señor Jesucristo. Dijo: sí, Esa expresión en los labios de los enemigos, o en este caso de los fariseos, eran expresiones despectivas generalmente. Si usted se fija, por ejemplo, Lucas capítulo 5, verso 30, ahí se utiliza la misma palabra del labio de los fariseos, y nunca lo hacen con fines
de hablar de Jesucristo con respeto. Es una falta de respeto el decir Capítulo 15 de Lucas, verso 2. Otra vez se utiliza dicho en los labios de ellos. Eran faltas de respeto. El fariseo pensaba, ¿cómo puede este maestro, según profeta? Porque la gente decía que era profeta. Capítulo 7, verso 16 de este mismo libro de Lucas. La gente tenía a Jesucristo por profeta. Decían, un gran profeta se ha levantado. Ese es Jesús. Este fariseo dice, no es lo que la gente piensa. Dicen que es profeta, pero a mí no me parece. Y el hombre de alguna manera expresa 3 prejuicios. Hay 3 prejuicios que expresa Simón el fariseo, y desde los cuales juzga a Jesucristo, la actitud de Jesucristo, y juzga la actitud y la presencia de aquella mujer. ¿Sabe cuáles son esos 3 prejuicios? Primero de ellos, Jesucristo no es quien dice que es. No es profeta. Segundo prejuicio, no conoce a esa mujer. Tercer prejuicio, dice el fariseo, no era pecadora, es pecadora. Son esos 3 prejuicios. No cree que Jesucristo sea profeta, no cree que Jesucristo conozca a esa mujer y sigue considerando a esa mujer desde el pasado y no desde la acción presente de Cristo sobre la vida de esa mujer. El fariseo percibe y piensa lo peor de aquella mujer y lo peor de Jesucristo. Descalifica a Jesucristo. Eso está haciendo. Dice, no es profeta. Dudo que sea profeta, porque si él fuese profeta, en su vida hubiese permitido que una mujer como esa hiciese todo lo que está haciendo. ¿Qué está diciendo el hombre con eso? Eso es arrogancia. La arrogancia le hace juzgar de una forma tan severa a la mujer, pero también descalificar a Jesucristo mismo, porque considera que esa mujer sigue siendo lo que en su vida pasada fue, cuando Jesucristo le va a explicar los 3 prejuicios. Jesús le especifica a este hombre y lo saca de cada uno de sus prejuicios. Esa arrogancia de Simón le hace sentirse superior y mejor que Jesucristo mismo, porque dice, si Jesús fuera profeta, actuaría igual que yo. Si Jesús entendiera quién es esas 2 palabritas, quién y qué calaña pudiéramos decir el día de hoy, qué clase de mujer es esa. Esas palabras no brotan de un discípulo de Cristo. Esas son palabras, en este caso, de un fariseo que piensa que él es mejor que Jesucristo mismo, y ni hablar de la mujer. Esa mujer no tiene parte ni suerte en aquel lugar donde está. Por eso piensa con desprecio, y su desprecio no solo se refleja hacia la mujer, se refleja a Jesucristo. Está despreciando a ambos por lo que está sucediendo. Esa es una de las cosas terribles. Verso 37 dice, la mujer supo de Jesucristo. Al saber, Jesucristo sabe quién es la mujer. ¿Saben quién es el que no sabe? El que no sabe ni quién es Cristo, ni quién es la mujer en ese momento, es aquel fariseo. Él piensa que sabe. Él piensa que conoce mejor que Jesucristo. No conoce mejor que Jesucristo. Jesucristo le va a explicar ahora sus 3 prejuicios. Le dice Jesucristo, verso 40, Simón, una cosa tengo que decirte. Y el otro, en un tono casi irónico, le dice, di. Y luego utiliza una palabra que utilizaban aquellos que no tenían un vínculo de relación con Jesucristo. Utiliza el sustantivo didáscalos. Si usted examina en el Evangelio de Lucas, hay 2 formas en las que se dice maestro en griego que se utilizó en Lucas. Los no creyentes, los que no son discípulos de Jesucristo, los que no aprecian, los que no respetan a Jesucristo, al menos como discípulos, sino solo lo ven como un simple hombre, un simple maestro, utilizaban didáscalos. Pero aquel que le tenía un profundo aprecio de amor y respeto a Jesucristo, como discípulos, utilizan
el sustantivo epistates, epistates más bien. Epistates es el maestro que utiliza, por cierto, eso lo puede ver usted cuando se están hundiendo, en el capítulo 8, verso 24, cuando le dicen, maestro, despierta y sálvanos. O cuando Juan le dice a Jesucristo, encontramos por ahí, maestro, encontramos por ahí a unos expulsando demonios en tu nombre, pero como no se nos unieron, se los prohibimos. Y utiliza epistates. No utiliza didáscalos. Ningún discípulo en el libro de Lucas se dirige a Jesucristo con didáscalos. Todos utilizan epístates. Epístates es el sustantivo para decirle con respeto y amor y aprecio, maestro. Simón el fariseo le dice a Jesús, no epistates, le dice didáscalos, es decir, simple maestro. Es de alguna forma un respeto, pero no es un respeto con amor. Es un respeto nada más de fórmula, de apariencia. Entonces le dice a Jesucristo, di maestro, versículos del 41 al 43. Jesucristo le explica la parábola que conocemos. Un acreedor y dos deudores. ¿Por qué Jesucristo habrá dicho dos deudores? ¿Qué tenían que ver los dos deudores? Lo que pasa es que está incluyendo y contrastando las dos actitudes presentes y las dos conductas y reacciones. La de Simón y la de la mujer. Por eso escogió Jesucristo aquella historia. Y le dice Jesucristo de los versículos 41 al 43. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, es decir, 500 días de salario. Y el otro 50. Uno debía 500 días de salario y el otro debía 50 días de salario. Pero sin importar cuánto debían, los dos, verso 42, ninguno de ellos podía pagar. Y no solo ninguno de ellos podía pagar, ambos estaban en la misma condición de que necesitaban que su acreedor les perdonase la deuda, porque no tenían para pagar. Y luego le lanza una pregunta: ¿cuál de ellos le amará más? Ese es el punto central de la parábola. Jesús lo que quiere contrastar con aquel hombre es: el amor refleja qué tanto entendemos del perdón, del amor, de la gracia, de la generosidad de Dios por la gente. Y Jesucristo le dice: bueno, Simón, dime, evalúa ahora. Sí te conozco, sí soy más que profeta, porque la parábola está poniendo el punto precisamente sobre el pensamiento que a nadie le dijo. Ya le aclaró con eso: Simón, soy más que un profeta, examiné tu corazón y en tu corazón está esto. No solo soy profeta, sé quién es esta mujer. ¿Quién es esa mujer? Ella es la deudora de los 500 denarios, pero él es el deudor de los 50 denarios. ¿Qué quiere decirle? Simón, eres tan pecador como ella. Simón, no puedes pagar, ni ella ni tú pueden pagar. Necesitas el perdón. Simón, ¿cómo vas a reaccionar al perdón que Dios te da? ¿Cómo debes estar reaccionando? ¿Qué deberías estar haciendo con el perdón de Dios? Y Simón mismo se puso la soga al cuello. Simón dijo: pues si yo pienso, el que se le perdonó más debería estar amando más. Y le dice Simón: rectamente has juzgado. Ese es el juicio correcto, Simón. Ese es el juicio apropiado. Si Dios te perdonó 50 o 500, deberías demostrar el mismo amor por Jesucristo. Y no solo por Jesucristo, el mismo amor por esta mujer. Verso 44. Y luego le dice: ¿ves a esta mujer? Sí la vio desde que entró, y sí la vio a los pies de Jesucristo, y sí le vio que se le soltó el cabello. Pero ¿qué quería entonces Jesucristo que viera que el hombre no había visto? Quería que viera: ella me está amando, tú no me estás amando. Bueno, me amas poco, le dice. Tú me estás amando poco, Simón. ¿Por qué? ¿Por qué ama poco Jesucristo? Porque no le lavó los pies, no mandó que le lavaran los pies, no lo recibió con un beso de respeto como se hacía, no quiso identificarse con él. Un beso, decir bienvenido, es identificarse. No quiso identificarse con él.
Es muy probable que ni él lo haya recibido por esa razón. No le dio beso porque no se acercó. Probablemente al resto de los invitados sí hizo tal trato de cortesía, pero con su invitado más distinguido, ahí está evidenciando, le dice Jesucristo: no me amas como piensas, me amas poco. No has entendido el perdón de Dios para tu vida. No has entendido la cantidad de tu deuda. Porque si tú entendieras la cantidad de tu deuda, el tamaño del perdón, entonces me deberías estar tratando como esta mujer me está tratando. Esta mujer ha hecho todo lo que tú no hiciste. Me ha tratado con respeto, me ha mostrado gratitud, se ha identificado conmigo y me ha tratado con una ternura y una dulzura que a ti te correspondía. Eso es lo que debiste haber hecho. Mire qué dice la Escritura. Zacarías 7:9, Reina Valera en su revisión 1960. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Miren que la Biblia nos manda a juzgar, tenemos que juzgar, pero tenemos un marco dentro del cual tenemos que hacerlo. Verdad, misericordia y piedad. Van de la mano los tres. Si vamos a hacer lo primero es porque vamos a incluir lo segundo y lo tercero. No debemos excluirlo. Y Jesucristo le está diciendo a Simón: Simón, tienes que ver las cosas como yo las miro. Tienes que aprender a ver a esta mujer no como tus prejuicios te dictan, sino como yo te la estoy presentando. Y Jesucristo le ha presentado a esa mujer. Miren que Jesucristo no dice que esa mujer era inocente, Jesucristo no dijo, es inocente. Ella dijo, sí, es deudora. Y sí, probablemente tú pienses, Simón, que ella debía más que tú. Sí, debía más que tú, porque luego va a decir Jesucristo, sus muchos pecados que han sido perdonados. Por eso, verso 47, por eso ha demostrado mucho amor. Ella es la de los 500 denarios que entendió el perdón de Dios y que está demostrando por ende mucho amor, le dice a Simón. Ese es precisamente uno de los cuidados. Le dice a Simón, ten cuidado, porque la arrogancia te va a hacer juzgar de manera inadecuada la obra de Dios en la vida de tu prójimo. Y juzgó mal incluso a Jesucristo. No pudo ver a Jesucristo como era. Jesucristo con un toque amoroso y tierno, de manera tierna le dice, Simón, quiero mostrarte algo. Quiero que entiendas algo. La arrogancia, y esta es la segunda razón por la cual se debe tener cuidado con ella, no solo lleva a hacer o propiciar juicios equivocados. La arrogancia también lleva a menoscabar el amor y perdón de Dios. ¿Qué significa eso? Que nos lleva a ver menos el valor de lo que es realmente el amor de Dios y el perdón de Dios. ¿Qué hace eso? La arrogancia. Simón creía que era más santo que la mujer y que el propio Jesucristo. Eso pensó él cuando dijo, si supiera qué clase de mujer es, haría lo mismo que hacemos nosotros los fariseos. No nos acercamos a esa mujer, no comemos con ellos y mucho menos vamos a permitirles que nos toquen. Jamás. Esa es la actitud. Él se mira a sí mismo como un deudor menor. En la parábola que Jesucristo usó de los dos deudores, mire cómo son las cosas. No es Jesús el que dice, es un deudor menor y es un deudor mayor. ¿Quién hace esa deducción? La hace Simón. Simón dice, el que debió menos. Jesús no está enfatizando eso. ¿Sabe qué está enfatizando Jesús? Que sea cual sea tu deuda delante del Señor, era tan despreciable que merecía la muerte. Romanos 6:23, ahí no dice, tal pecado, su paga es la muerte. Dice, todo pecado merecía la muerte. ¿Qué llevó a Jesucristo a la cruz? A Jesucristo lo llevó a la cruz su amor por el Padre y su amor por sus ovejas. Voluntariamente decidió ir a la cruz y cargar no un pecado menor o mayor, todos los pecados. Aquí vale decir lo siguiente, Jesús le está diciendo a Simón, ten cuidado Simón, porque tu arrogancia te está haciendo reducir tu propio pecado. Tú te miras como el deudor menor y piensas, como no he hecho gran cosa, no necesito entonces reflejar tanto respeto por Cristo, porque mi pecado no es como la de los 500 denarios. Raciona su amor,
reduce su pecado, se mira a sí mismo como alguien, como el fariseo que se subió al templo a orar, de Lucas 18. Él dice, yo no soy tan malo como los demás. Y como no soy tan malo como los demás, ¿para qué voy a hacer tal o cual cosa entonces? ¿Para qué me voy a juntar con tal o cual persona? No hay duda, no hay deuda pequeña de pecado ante Dios. Todos somos deudores, todos necesitamos mirar el pecado nuestro como Cristo lo mira, algo que amerita muerte y justicia de Dios, pero que también necesita, y Dios nos entrega a través de Cristo, su perdón. Jesucristo contrasta estas dos cosas en la parábola. Jesucristo nos dice, tu pecado merece la más terrible de las sanciones. Es una deuda impagable de parte de ti. Tú no tienes los méritos. Como aquellos dos deudores, no tienes forma de pagarlo, pero el acreedor te ofrece perdón por tu deuda. Eso es la cruz de Cristo. Eso es lo que debemos entender. No mire el pecado de los demás y no engrandezca el pecado de los demás. Mire su propio corazón. Dígale a Jesucristo, ayúdame, Señor, a entender qué tanto te debo o te debía. ¿De dónde me sacaste? ¿Y qué tan grande fue el amor, perdón, gracia y generosidad que tú utilizaste conmigo, Señor? Y ayúdame a mirar de acuerdo a tu preciosa voluntad y a tu verdad, qué tan grande es el perdón que he recibido por el cual debo amarte. Qué tan grande es tu amor y tu bondad por el cual debo rendirme a tus pies. Este hombre necesita ver, porque ¿sabe qué? Mientras Simón reduce su pecado, engrandece el de la mujer. Él solo dice, esa mujer, si supiera qué clase de mujer es. Y eso es terrible por parte de la arrogancia y por lo cual se debe tener cuidado. Porque cuando la arrogancia empieza a tentar nuestros corazones, a veces nos hace ignorar nuestras propias ofensas. Y nos hace enfocarnos más en los demás. Y nos hace incluso a veces ser demasiado implacables y severos. Simón se consideraba justo, perdonado. Y miraba a la mujer como alguien que no merecía el perdón de Dios. Es más, se atrevió a decir que ella no tenía perdón. Eso dice cuando dice es pecadora. 2 veces se utiliza el verbo presente es. Cuando Lucas ha dicho era, él dice es, y Jesús le va a decir, no es, ella fue, yo ya la perdoné, sí era deudora y de mucho como no te imaginas, pero ya la perdoné. Y su amor que está demostrándome a través de lo que hizo, con su llanto, con su perfume, con su cabello, con todo eso, le dice Jesucristo, Simón, ella ya no es lo que tú piensas, yo la conozco y la conozco mejor que tú. Y no solo la conozco mejor que tú, también a ti te conozco, Simón. Y a ti te digo, Simón, considera delante de Dios tu deuda y el perdón que Dios te ofrece. Y ámame mucho como ella, Simón. Eso es lo que yo espero de ti, Simón, que me ames de la misma manera. Jesús le muestra a Simón de una forma tierna y le dice, tus hechos revelan si comprendes adecuadamente el perdón que Dios te ha dado. Si entiendes bien el amor y el perdón de Dios, entonces debería traducirse en amar mucho. ¿Qué significa entonces amar poco? El que ama poco es porque ha entendido poco el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Jesús dice, es evidente, tu forma de tratar a los demás, tu forma de pensar respecto a los demás, tu forma de ver a los demás refleja qué tanto has comprendido amor, perdón de Dios. Qué tanto has entendido de dónde Dios te sacó, dónde Dios te tiene y qué Dios está haciendo en la vida de los demás. ¿En qué se resume la ley? Dijo Jesucristo. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿A quiénes está maltratando Simón el fariseo? Está maltratando a los dos. A Dios se dirige con irreverencia, representado en Jesucristo, y ni hablar de la mujer. Dice Juan, si no amamos a Dios, menos vamos a amar al prójimo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no somos capaces de amar a quien vemos? Menos vamos a amar a quien no vemos. Eso está enfatizando Juan. Mire que dice Efesios 2, verso 8, nueva traducción viviente.
Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Dice la Reina Valera en su revisión 1960, porque por gracia sois salvos. Esto es, la razón por la que ustedes fueron salvos es un favor inmerecido. No se lo ganaron, eso es gracia. Es por medio de la fe, dice la otra parte del texto. El medio es la fe que produjo el evangelio, que me llevó a Cristo a creer y a rendir totalmente mi vida a Él. Ni uno ni lo otro es mío. Yo no produzco fe. Mi corazón no produce fe. No puedo producir fe, lo produce la palabra. Yo no creo en Cristo porque yo lo decido por mí mismo. Yo creo en Jesucristo porque la palabra me mueve, me conmueve, me convence y produce en mí lo que no está. El poder creer en Cristo, fe. Eso es lo que me lleva. Entonces, cuando sucede eso, el mérito queda en Dios, quien me da el regalo de su salvación. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 2:8. La tercera razón por la cual se debe tener mucho cuidado con la arrogancia no solo es porque propicia juicios equivocados, no solo es un aspecto de que menoscaba el amor y el perdón de Dios. La tercera razón por la cual se debe tener cuidado con la arrogancia y que Jesús quiere hacerle entender a Simón es porque la arrogancia nos lleva a amar poco a Dios y al prójimo. Eso es lo que Jesús dijo, versos 39 y 40, versos 44 al 47. Jesús le explica a través de la parábola a Simón, tu amor va a estar directamente relacionada al perdón que tú has recibido, al perdón que tú entiendes, que tú abrazas, que tú permites de Dios en tu vida. Mire qué dice el versículo 47 en particular. Dice el versículo 47, por lo cual te digo, Jesús sigue dirigiéndose a Simón, que sus muchos pecados respecto a la mujer le son perdonados. Ahora, lo que Jesús está diciendo aquí no es que apenas en ese momento le perdonaron los pecados a la mujer, pero lo que Jesús está diciendo, algunos piensan que se debe a que como la gente tenía estigmatizada a aquella mujer, es decir, la tenían en un mal concepto, Jesús tiene que dignificar otra vez a aquella mujer, que ya no es lo que los demás piensan. Y públicamente Jesús, frente a la presencia de todos, le dice al fariseo, pero para que todos escuchen, con la mujer presente, los pecados, los muchos pecados de esta mujer ya fueron o ya son perdonados. Si a alguien le queda duda, que siga pensando como Simón, Jesucristo está aclarando en ese preciso momento que esa mujer ya no es lo que ellos pensaban. Por eso lo dice en esa forma. No es que la mujer estaba recibiendo apenas, porque luego el verbo está en Jesús mismo dijo, por eso amó mucho. ¿En qué tiempo está amó? Es pasado. Jesús dice lo siguiente, verso 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados presentes son perdonados. Luego la otra razón, porque no dice meramente que está amando mucho porque lo está haciendo, pero utiliza el pasado. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué dice son perdonados en presente y luego contrasta con la acción de amar en pasado? Lo que pasa es que Jesús está tratando de darle a entender a Simón y a la audiencia. Aquella mujer no es más lo que es. Por eso ha reflejado en su carácter. Y es interesante el verbo que utiliza ahí. Es el verbo que se utiliza para los nacidos de nuevo. Agapao, amor de Dios. Esta mujer puede amar a Cristo como no lo está haciendo de forma adecuada Simón, porque ella ya ha sido perdonada. Solo el que ha sido perdonado puede amar a Dios con el amor de Dios. Dice el escritor bíblico, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Por eso le amamos, porque amó mucho. Ahora, la traducción en la Reina Valera en su revisión 1960, de buenas a primeras, en una lectura superficial, parecería dar a entender que esa mujer se ganó el perdón de Cristo por haber hecho todo lo que hizo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, porque eso iría en contra de la escritura que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No se hace nada para ganar el favor de Dios. Bueno, una sola cosa diría Jesucristo, creer en Cristo. Eso es lo único de mérito que puede haber en uno. Si tenemos que pensar
en alguna acción, Jesús dice, una sola cosa les pide Dios, que crean en aquel al cual Él envió. Está refiriéndose precisamente a Cristo. Eso está en el capítulo 6 del libro de Juan, creo que el versículo 27. Jesús le está diciendo entonces a la multitud, tengan cuidado con la arrogancia, porque la arrogancia lleva a amar poco a Dios y al prójimo. ¿Cómo sabemos si amamos poco a Dios y al prójimo? El maltrato es una evidencia. El tratar de forma irrespetuosa es otra evidencia. Maltratar al prójimo implica amar poco. Denigrar al prójimo, pensar mal del prójimo implica amar poco. ¿Qué fue lo que hizo aquel hombre? Pensó mal de Jesucristo y pensó mal de la mujer. No lo dijo, lo pensó. ¿Qué está diciendo Jesucristo entonces con todo esto? Jesús le está aclarando al hombre, Simón, tienes que amarme y tienes que amar a esta mujer. Yo la amo, Simón, ya la perdoné y te perdoné a ti también. ¿Qué deberías estar haciendo, Simón? Tú mismo has juzgado, Simón. ¿Qué deberías estar haciendo? Amar. Eso es lo que se debería estar haciendo. Ahora, el amar que Jesucristo habla no es un amor ciego meramente, que diga, me hago de la vista gorda de todo lo demás. No. Jesús sabe que esa mujer tenía muchos pecados, lo sabía. ¿Jesús se dio cuenta de eso? Sí, se dio cuenta. ¿Qué hizo con respecto a eso? Le ofreció su perdón, porque aquella mujer se entregó totalmente a Jesucristo. Eso es lo que significa el versículo 50. Cuando le dice, tu fe, es decir, el hecho de que tú depositaste tu entera confianza en mí, esa fe, por medio de la fe, dice Efesios 2:8, esa fe te ha salvado. Esa fe te hace ver en paz. La paz de Dios solo viene, dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Es fe nuestra? No, no es nuestra, es de Dios. Es esa fe que produce el oír y por el oír la palabra de Dios. Esa es la fe que salvó a aquella mujer. Esa mujer no fue perdonada porque demostró en ese momento de estar lavándole los pies a Cristo, besándolos y demás. Eso no le trajo salvación. Lo que le trajo salvación fue creer que en Jesucristo iba a encontrar el perdón de sus pecados. Y esas son las palabras que escuchó de Jesucristo. Tus pecados, tus muchos pecados han sido perdonados. Esas son las palabras. Simón pensó mal de la mujer. Y no fue suficiente. También piensa mal de Jesús y Jesús tiene que exhortarle. Simón no está demostrando compasión. Simón no está demostrando humildad. Simón no está demostrando respeto hacia el Señor Jesucristo. No lo está haciendo. La manera en cómo pensamos respecto al prójimo, en cómo los tratamos, revela qué tanto amor de Dios está presente en nuestras vidas. Eso lo revela, no lo podemos ocultar en ese aspecto. Y en ese sentido, Jesucristo quiere que nos quede claro algo y se lo aclara a Simón. Amar poco a Dios y al prójimo es una deshonra al nombre del Señor. Amar poco a Dios y maltratar al prójimo deshonra el nombre de nuestro Señor. Mire que le dice a Simón. Jesús le dice a Simón, versos 44 al 47. Le dice, Simón, no me lavaste los pies, no me diste beso, ni siquiera fuiste capaz de utilizar el aceitito más corriente para lavarme los pies. Porque el aceite que se utilizaba o el perfume que se utilizaba para lavar los pies no era el caro que utilizó esa mujer. Imagínense, piensen en el perfume más caro. Haga de cuenta que esa mujer llevó el perfume más caro y con eso le lavó a los pies. No se le lavaba los pies a ningún mortal, diría por decirlo de esta forma, con semejantes perfumes. Para que alguien hiciera eso tenía que demostrar mucho aprecio, mucho respeto, mucha gratitud, mucho amor por quien lo iba a hacer. Y esta mujer se acerca a Jesucristo sin ninguna mezquinidad en su corazón, con profunda devoción, hace todo lo que hace y Jesucristo le explica a Simón desde sus ojos y desde su propia perspectiva cómo debe mirar la vida o las acciones de aquella mujer. Eso es lo que Simón no ha podido apreciar.
lo que Cristo está apreciando. Y eso es algo que todos nosotros necesitamos el día de hoy. Que la arrogancia nos aleje de eso. El Señor Jesucristo nos puede acercar nuevamente a su amor y a su gracia. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos de parte de Dios entender primero de dónde nos sacó el Señor, entender su gran amor y su perdón, pero también necesitamos ver a las demás personas como Cristo las ve. Necesitamos entender la obra de Cristo en la vida de las demás personas. No es algo sencillo de ninguna manera. ¿Qué necesitamos hacer para eso? Necesitamos preguntarle al Señor: Señor, ayúdame a cómo debo ver a tal o cual persona. Señor, ¿qué piensas tú de ello? No lo que yo piense, Señor, lo que tú pienses respecto a tal o cual circunstancia. Señor, tú dime y muéstrame. ¿Qué debo ver? Una cosa tengo que decirte, nos dice Jesucristo. Y luego nos va a decir: ¿ves esto? Y Cristo debe ser el que ponga en nosotros su perspectiva, su verdad respecto a lo que nuestros ojos ven. Aquel anfitrión de Jesús terminó a causa de sus prejuicios y de su poco amor, deshonrando el nombre del Señor, pues no hizo nada para honrarle como su huésped distinguido. Mire qué dice este texto, Primera de Juan capítulo 4, versos 20 al 21, palabra de Dios para todos. Si alguno dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque si no ama a su hermano a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. Dios nos dio este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso le está diciendo Jesucristo a Simón. Simón, tienes que amar mucho, pero tienes que amar también a esta mujer. Y tienes que amarme a mí de la forma correcta. En conclusión, Jesús nos muestra en este pasaje que la arrogancia debe ser desechada. Él amorosamente nos exhorta y nos invita a considerar su gran amor y perdón hacia nuestras vidas, porque de esa manera podremos valorar adecuadamente a nuestro prójimo, y así evitaremos la misma conducta de aquel fariseo que en vez de amar y honrar, trajo deshonra al nombre del Señor Jesucristo. Concluyo con este pasaje desde la Nueva Traducción Vivientes, Lucas 7:47. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Quiera Dios que cada uno de nuestros corazones sea a través de la acción de Cristo, de su perdón, que podamos presentarnos ante Él y decirle: Señor, ayúdame a mirarme como tú me miras. Ayúdame a entender, Señor, de dónde me sacaste. Ayúdame a entender, Señor, tu gran amor, tu generosidad. Pero también ayúdame a entender, Señor, si yo he estado mirando de forma inadecuada a las personas porque he ignorado lo que tú estás haciendo en ellas. He ignorado, Señor, tu gran amor y perdón que también se extiende a otras personas. Si en algún momento, Señor, yo he pensado que hay alguien que no se merece tu favor, que yo soy el que se merece tu gracia, tus bendiciones, y que otras personas no deberían ni siquiera, Señor, presentarse ante ti, ayúdame, Señor, porque eso no procede de ti. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies. Y si alguno que va a escuchar o está escuchando aún sigue debiéndole al Señor, hoy es el día para ponerse a cuentas con el Señor. El Señor le dice a sus deudores: tienes una deuda tan grande que no puedes pagarla. Pero ese mismo Señor a quien no le puedes pagar esa deuda, se ofrece a pagarla. Y te dice: confía en Cristo, cree en el Señor Jesucristo, y Jesucristo es el que va a llevar tus pecados. Él los llevó en la cruz del Calvario. Si usted quiere escuchar esas dos palabras del versículo, esas dos frases del versículo 48 y el versículo 50. Tus pecados te son perdonados. Solo para el que cree en Cristo, sus pecados son perdonados. Solo para el que se entrega totalmente en confianza, se arrepiente, pide perdón por sus pecados, pide una nueva vida, pide no volver a hacer los mismos, a dejar esa mala vida con la ayuda de Dios. Entonces va a escuchar de Jesucristo: tus pecados te son perdonados. Y esas últimas palabras: tu fe te ha salvado, vete en paz. Si usted es una de las personas que no tiene paz de Dios todavía porque no conoce a Jesucristo, hoy es el día para conocerlo. Venga a Jesucristo, entregue su vida y podrá escuchar, al igual que aquella mujer:
tus pecados te son perdonados. Y si usted ya entregó su vida a Jesucristo, pero en algún momento se ha visto tentado por la actitud como la que mostró Simón, entonces vengamos delante del Señor y digamos: Señor, haznos entender tu gran amor y tu perdón. Señor, no quiero amarte poco por olvidar lo que tú has hecho en mi vida. Señor, no quiero amarte poco ni amar poco a mi prójimo por ignorar lo grande de tu amor y tu perdón. Señor, te damos gracias en esta tarde. Tú eres maravilloso, eres bondadoso. Padre, tú sabes que en algún momento hemos dicho y pensado cosas que muchas de las veces no corresponde, oh Dios, a lo que tú has dictado en tu palabra respecto a las personas. A veces nosotros, Padre, hemos criticado de manera muy dura y severa la vida de algunos de nuestros familiares, quizás, Señor. O hay actitudes y acciones, Padre, que han realizado ante nosotros, que si bien no externamos el disgusto, el enojo que nos puedan causar, pero tú nos conoces perfectamente bien. Tú conoces mejor que nadie, oh Dios, que algunas veces, así como aquel fariseo, Dios, hemos pensado y dicho cosas en nuestra mente y corazón en contra de otras personas. Reconocemos nuestra culpa, reconocemos nuestra ofensa delante de ti. Reconocemos, Señor, que en algunos momentos hemos considerado o nos hemos creído, oh Dios, la mentira de que no somos tan malos como otras personas, o de que otras personas son peores con nosotros. Entonces ello nos ha llevado a veces a excluir de nuestras vidas, oh Dios, a veces hablar de tu evangelio, a veces, Padre, insistirle a la gente en cuanto a salvación, a veces, Señor, incluso extender el perdón hacia otras personas. Ayúdanos, Señor, a entender de dónde nos has sacado. Ayúdanos a recordar, Padre, que la deuda que teníamos delante de ti no la podíamos pagar. Si pensamos que somos los deudores de 50 denarios, de todos modos te debíamos, Señor. De todos modos no podíamos pagarlos. Y aún eso nos lleva, Padre, a suplicar por perdón y misericordia. Mas gracias sean dadas a ti, dice tu palabra, que aún siendo nosotros pecadores, tú entregaste a Jesucristo por nuestras vidas, y gracias por eso. Ahora te podemos amar y queremos amarte mucho más. No queremos amarte poco, Señor. Si nuestra vida ha reflejado poco amor hacia ti, Señor, si no te amamos adecuadamente a ti, eso va a interferir con nuestro amor hacia el prójimo también. Por tanto, te suplicamos, Señor, ayúdanos, en primer lugar, a amarte a ti como es debido, con toda la honra, respeto y gratitud. Así como aquella mujer, Padre, que se presentó en esa comida, con total confianza, con entera gratitud, aun cuando quizá no hayan palabras, pero con nuestro corazón arrepentido, comprometido contigo, te demuestra ese gran amor a través del respeto y la honra, Señor, que tú te mereces. Y que podamos derramar todo nuestro corazón y no volver a la vida que antes teníamos, Señor. Ayúdanos a renunciar si no lo hemos hecho, Padre. Ayúdanos a desechar todas aquellas actitudes pecaminosas si algo hemos arrastrado de nuestra vida pasada. No queremos seguirte ofendiendo de esa manera, Señor. No queremos seguir blasfemando tu nombre, oh Dios, ni que se blasfeme tu nombre a causa de eso. Por tanto, te suplicamos que así como a Simón, Señor, di lo que tengas que decirnos a nuestra vida y corazón. Muéstranos, Señor, cómo debemos tratar a las personas, aún aquellas, Padre, que quizás han tenido un pasado muy difícil, que han hecho tantas cosas que no son gratas ni agradables ante tus ojos, y a veces son también, oh Dios, cuestiones difíciles de asimilar para los que los rodeamos. Ayúdanos a mirar con ojos de misericordia como tú lo hiciste, Señor. En primer lugar, ayúdanos a amarte más a ti, Señor. Limpia nuestras mentes y nuestros corazones de todo mal pensamiento. Y si hemos tolerado, Padre, malos pensamientos en contra de alguna persona por algo que nos hayan hecho, límpianos en esta tarde, te pedimos perdón. No queremos seguir cargando de modo innecesario todo eso, Padre. Ayúdanos a entender tu gran bondad, generosidad, gracia y el perdón. Y que cuando lo entendamos, Señor, nuestros corazones sean convencidos y movidos a amarte a ti por sobre todas las cosas. Y enséñanos a amar a nuestro prójimo. Reconocemos que no es fácil y no ha sido fácil en varios aspectos, pero sobre todas las cosas, enséñanos a amarnos. Tú dijiste un día, Señor, en tu palabra, que la gente nos va a conocer por un distintivo. Ese distintivo es el que nos amemos los unos a los otros. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.